Hola, cordial saludo, mi nombre es Julie Janet Jojoa, soy licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad de Nariño. Hice un técnico en realización de cine, fotografía y televisión y también participé en un diplomado de construcción cinematográfica que impartió el director Alberto Moncayo. Bueno, desde mi experiencia laboral les puedo contar que he trabajado en diferentes documentales y argumentales regionales. En la parte argumental, mi perfil se ha encaminado hacia la dirección de arte, que es el módulo que vamos a trabajar en este curso. Ya entrando en el tema, la dirección de arte es la que se encarga de suministrar la atmósfera, el ambiente, el concepto estético en una determinada historia. Es decir, gracias al departamento de arte, que está conformado por un director de arte, un escenógrafo, un utilero, un vestuarista, alguien encargado de los efectos especiales, bueno, y otros elementos que pueden surgir de acuerdo a determinada historia. Este departamento se encarga de, con estos elementos, por ejemplo, determinar que una película sea de suspenso, una comedia, un drama, todo gracias a la paleta de color que se elija, a los decorados, a la escenografía, a las locaciones que se escojan, a la utilería que acompaña a cada personaje y en cada set. Entonces es muy importante porque el arte es lo que suministra, como les digo, todos estos elementos para leer una determinada historia. El departamento de arte, como les venía diciendo, está conformado por un equipo de trabajo con un director de arte que es el que comanda, digamos, este equipo y suministra a todos los que conforman el equipo la paleta de colores, el desglose de arte, la propuesta estética, y conjuntamente con todos hay que armarla. Entonces, bueno, está el director de arte, está un escenógrafo que es el encargado de, ya en el rodaje, bueno, y antes también, de todas formas, él también tiene que hacer una propuesta dependiendo de la historia que se quiera dar a conocer. Él es el encargado de armar el set, o sea, se encarga de las cosas grandes como las paredes, los muebles. Lo ideal en el departamento de arte, o la propuesta ideal, es armar el set. Por decir algo, si vamos a trabajar en una habitación, lo ideal sería armarla esa habitación o, bueno, un determinado espacio, pero muchas veces teniendo en cuenta el presupuesto no es posible hacer eso, entonces hay que buscar las locaciones ya creadas, ya hechas. El utilero es la persona que está encargada de las cosas más pequeñas, por ejemplo, un nochero, unas lámparas, las cortinas. Si se trata de una cocina, pues la loza que va a estar en esa cocina. Hay algunos accesorios que van a acompañar también a los personajes y hacen parte de la utilería, por decir algo, una pipa, unas gafas, etc. Otra persona importante dentro del departamento de arte son los vestuaristas, son los que diseñan el vestuario de acuerdo también a lo que quiere contar la historia, y las personas encargadas del maquillaje que también tienen que articularse con el vestuarista, sobre todo para lograr que los personajes pues adquieran la personalidad que se desee. También hay personas encargadas de los efectos especiales, por ejemplo, explosiones, vientos, cosas extras que puedan estar en la película. Bueno, aparte, digamos, de lo que pide el guión y lo que uno hace en el desglose de arte, el arte es muy importante y
Y sí, es lo más importante, la verdad, no tanto como acercarse a la parte estética, sino también a la parte conceptual. O sea, cada elemento que aparece dentro de un cuadro, dentro de un plano, en una película, nada de lo que aparece allí tiene que ser gratuito. Todo, absolutamente todo, tiene que ser puesto de una manera consciente, que aporte, que cuente un diálogo, por ejemplo, una atmósfera, una situación. O sea, el departamento de arte y la propuesta que hace un director de arte y todo su equipo, por ejemplo, establece que una película, una historia, como les decía antes, sea una comedia, un drama, una película de terror. O sea, en una película de terror no pueden aparecer colores planos y cálidos. O sea, una película de terror se caracteriza por ejemplo, utilizar colores fríos, tétricos y lo mismo los decorados. Bueno, otro lenguaje que se puede visualizar dentro de la parte de arte es la época. Por ejemplo, si vamos a contar una historia de los años 70, hay que ser muy cuidadosos de que los elementos sean acordes con esta época. No puede aparecer, por ejemplo, un celular, porque pues en ese tiempo no existían todavía estos artefactos. En una película western, pues hay que tener en cuenta el vestuario, por ejemplo, las locaciones, que se acerquen lo más pronto a esos espacios del viejo oeste. Bueno, entonces lo que les venía diciendo, o sea, cada elemento no es gratuito. Si yo pongo, por ejemplo, en la pared un frasco con una calavera, pues estoy contando algo, estoy expresando que algo malo va a pasar, por ejemplo, que se va a acercar la muerte, que se va a acercar el peligro. O si pongo una rosa, es lo contrario, puede ser que esté, que esté queriendo contar que va a pasar una relación amorosa, por ejemplo. Cada elemento acompaña a cada situación. El vestuario, por ejemplo, delata la personalidad del personaje. Una persona que se vista de una forma elegante nos va a contar algo muy diferente a una persona descuidada. Y lo mismo pues, nos va a contar que es un personaje de una determinada época. Si miramos un personaje que utiliza pantalones de bota ancha, pueden ser los años 60, los años 70, o si lo contrario aparecen personajes con trajes iluminados, blancos, qué sé yo, podríamos hablar de un tema futurista, por ejemplo. Bueno, de todas formas, con el arte también se pueden crear códigos que no necesariamente o que se pueden salir de lo convencional. Es decir, por ejemplo, los colores o la paleta de colores que utilice determinado director de arte también es su propuesta. O sea, los azules, por ejemplo, pueden significar tristeza de una forma general y global, pero un director de arte puede cambiar ese esquema. Él puede también, o tiene, digamos, el poder de cambiar ese esquema y decir que el color azul lo utiliza porque acompaña a un determinado personaje, a una determinada situación. Lo que yo les quiero compartir en realidad es a partir de mi experiencia personal y laboral. Como se trata de que salgan productos de este curso y teniendo en cuenta los recursos que pueden haber para cada persona, pues lo ideal es ser recursivo. Entonces, digamos que vamos a empezar como por los pasos que se debe tener en cuenta para lograr una propuesta de arte y llevarla a cabo en un rodaje. Entonces, lo primero que se debe hacer es leer el guión de una forma muy consciente.
Segundo, volverlo a leer e ir señalando cada elemento que va pidiendo el guión. O sea, si en el guión dice que se trata de la historia de un profesor que trabaja en una escuela rural, pues tendremos que anotar esa locación, por ejemplo, ir a buscar esa locación, ir a buscar el salón de clase que más se aproxime a lo que pide la película y los elementos que deben estar allí. Si dice que ese profesor va a estar en un escritorio con un celular, pues hay que buscar ese celular. Si la película nos pide que hay un niño que tiene una lámina de un venado, hay que buscar esa lámina de ese venado. Bueno, entonces después de leer el guión, como les decía, hay que señalar cada elemento y en un formato que yo les voy a compartir. Igual cada director de arte puede hacer su propio formato y anotar cada elemento allí. En ese formato, por ejemplo, tiene que ir señalado qué número de escena es, si es exterior, interior, y si es de día, de noche, atardecer. Luego también tiene que ir una casilla en donde haya permita una lista de escenografía, de locación, de utilería, de vestuario, aunque también hay un formato exclusivo para el vestuario, efectos especiales, si aparecen animales y algunas observaciones. Igual, como les digo, cada persona puede hacer su propio formato y entonces que este desglose permita tener en cuenta y ser muy ordenado para la consecución de cada elemento. Bueno, después de hacer este desglose, lo que se hace es un scouting junto con el director de fotografía, el sonidista, para ir a buscar y mirar las locaciones. Bueno, hay que ir a visitar las locaciones en el lugar donde se va a realizar la película, por decir algo, si es una historia rural que se desarrolla en la Cruz, Nariño, entonces hay que ir hasta allá y buscar las locaciones que el director propone. Por decir algo, por lo general los paisajes nariñenses son muy bonitos, son cálidos, son acogedores. Pero si lo que busca el director es mostrar el lado contrario, pues hay que ir en busca de unas locaciones más desoladas, por ejemplo, en donde se denote la parte triste, las partes desoladas, algo más contemplativo, por ejemplo. Entonces hay que ir antes a buscar esas locaciones para luego no tener problemas ya en la producción del rodaje. Lo que se hace es como si esa preproducción y ese scouting, que es eso, ir a buscar las locaciones y ponerse de acuerdo con todos los demás departamentos. Pues lo ideal, además, es entablar diálogos y articularse, por ejemplo, con el director de fotografía, porque el arte trabaja de la mano del director de fotografía. Bueno, igual con el sonido. Bueno, después de buscar las locaciones, hay que también buscar o ya adentrarse como a operar en lo que es la escenografía. Entonces, hay muchas veces que toca construir cosas o, bueno, cuando ya tenemos las locaciones fijas, entonces miramos si es necesario, por ejemplo, con el escenógrafo, intervenir cada locación y cada set. Por decir algo, ya encontramos la escuela donde se va a desarrollar la película, pero esa escuela, por ejemplo,
no tiene las características que se buscan. Entonces, hay que intervenir, por ejemplo, las paredes. Si las paredes son de color blancas, pero las necesitamos más azules o más desgastadas, hay que hacerlo. Antes de empezar a desarrollar ya la propuesta como tal, ejecutarla en los lugares, también es indispensable crear una paleta de colores. Una paleta de colores es la que determina también la situación y la atmósfera y también el concepto de la historia. Por decir algo, en la historia del profesor, por ejemplo, que se llama Bajo el sol de los venados, se podría trabajar desde ese título. Bueno, para que entiendan más, les voy a dar una sinopsis de esta historia, que en realidad es la que estoy trabajando en este momento, y es como el ejemplo con el que quiero trabajar con ustedes. Esta historia se trata de un profesor conforme que trabaja en una escuela rural. Les digo conforme porque él ha estado allí trabajando todo el tiempo, pero no es como el ideal laboral que él quería desde un principio. En las escuelas rurales de Nariño por lo general se está desertando a nivel estudiantil, y es lo que pasa con la situación que vive el profesor. Él está conforme y además ya sabe que tarde o temprano esta escuela va a ser desalojada y luego se queda con solamente 2 niños. El último día de clases, que es en realidad como el tiempo cronológico de la historia, lo que cuenta la historia, es este último día en donde el profesor se da cuenta del tiempo que ha perdido. Un niño le cuenta que el sol de los venados es cuando aparece un atardecer, y en ese atardecer aparecen una gama de colores bellísimas que son pues los colores cálidos, el rojo, el naranja. Entonces, partiendo de eso, por ejemplo, mi propuesta parte de una paleta de colores que retoma esas tonalidades del atardecer, o sea, los naranjas, los rojos, los amarillos como colores cálidos, pero también que se van difuminando con colores fríos, o sea, con los colores ya de la noche, ¿no? O del atardecer, que son los azules, violetas. Los colores cálidos se los quiero suministrar a la parte bonita del corto, o sea, por ejemplo, los niños, la esperanza, las historias bellas que se pueden encontrar en cada situación. Y la parte fría, se la quiero dar al profesor, que es como digamos, de alguna manera el protagonista y al mismo tiempo antagonista de esta historia. Dependiendo además de los referentes que tiene el director, él quiere que se denote no un paisaje cálido, como les decía, no el paisaje bonito de retazos de colores, sino todo lo contrario. Los referentes que él da, por ejemplo, son la sirga, la película de Violeta Parra, y otros referentes en donde se denota baja saturación en los colores. Entonces, con esa paleta que yo propongo, tengo que desaturarla y hacer que se mire o que se denote una desolación, una tristeza en esta historia. Bueno, entonces después de ya elegir esa paleta, hay que seguir consiguiendo las cosas, ya sean prestadas, en alquiler. Bueno, hay que construir sets, elementos para la ambientación y también cosas para la utilería, cuando no se las encuentra, por ejemplo. También es necesario esto
porque puede ser que nosotros encontremos la utilería ideal, pero, por ejemplo, si está en calidad de préstamo, por decir algo, si a mí me prestan unos, unos mapas que son muy importantes en esta escuela, pero que en la vida real tienen un valor, un determinado valor, ya sea sentimental o cuantitativo, pues para evitar, porque teniendo en cuenta que en los rodajes las cosas pues se van a manipular mucho, es mejor sacarle copia, hacerlos. Lo mismo, por ejemplo, si a mí me prestan unas porcelanas demasiado costosas, pues lo ideal es hacerle réplicas por si llegara a pasar algún accidente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, de todas formas, y también es importante decirlo, hay que ser muy ordenados. El utilero, por ejemplo, tiene que ser muy ordenado y hacer inventario de cada elemento que se consigue, si es prestado, alquilado, comprado. Pues eso también ayuda en el diseño de producción y a la producción como tal a llevar cuentas de todo lo que se nos está suministrando. Bueno, lo que acabo de decir también se aplica para la parte de vestuario. Por ejemplo, el vestuarista es quien diseña el vestuario de cada personaje, teniendo en cuenta la época, los espacios y la personalidad del personaje. Por ejemplo, en esta historia, Bajo el sol de los venados, por ejemplo, como se trata de un área rural, pues este profesor va a ser muy diferente, por ejemplo, a un profesor universitario o a un profesor citadino. La época también hay que tenerla en cuenta, pues digamos que es una historia atemporal, entonces es un vestuario pues, que no delatan casi ninguna época. Si fuera por el contrario una historia que se desarrolla en los años 50, pues el vestuario nos va a delatar esta época y hay que tener en cuenta eso, hay que conseguir e investigar qué tipo de vestimenta se utilizaba en esta época y en este espacio. Bueno, en cuanto a la ejecución, lo que les decía, ¿no? O sea, puede ser que nosotros consigamos vestuario, ya sea alquilado, prestado, y muchas veces cuando no se consigue, pues hay que confeccionarlo, hay que mandarlo a hacer. O porque digamos que no lo conseguimos tal y como lo imaginamos, como lo pide el desglose. Entonces, por decir algo, si aparece una niña que tiene un vestido de determinado color y diseño, pues hay que mandarlo a elaborar. Bueno, en cuanto al maquillaje, lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ir debidamente articulado con los demás elementos, sobre todo con el vestuario. Entonces el maquillaje puede hacer que un personaje, por ejemplo, cambie de edad. Puede ser que el actor tenga 30 años, pero gracias al maquillaje lo podemos convertir en una persona de 50 años. O lo contrario, hay veces historias que solicitan o que piden flashback, o sea, como retrasarse o adelantarse en el tiempo, y tiene que ser la misma persona la que esté en ambas épocas, entonces con el maquillaje se puede adecuar esto. El vestuario también es muy importante para determinar, como les decía, la personalidad de cada personaje, porque delata cómo es el personaje. Por ejemplo, si esta persona utiliza demasiados colores fríos, podríamos determinar que es una persona triste, amargada, con situaciones que en la historia nos puede decir que está atravesando problemas, por ejemplo. Si es un personaje más alegre, pues el vestuario que lo acompaña debe ser acorde con esta situación. Por ejemplo, una persona
alegre, extrovertida, pues podría utilizar colores más planos y más cálidos, por ejemplo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en un área rural como el caso que les estoy contando, de Bajo el Sol de los Venados, pues los personajes que van a aparecer allí son campesinos. Entonces el vestuario tiene que estar acorde con esto. Lo ideal entonces es acogerse a los referentes reales que nos dan el espacio. Entonces hay que ir y conocer a la gente, a los campesinos, a los niños, cómo ellos sí se visten habitualmente y retomar esos referentes, acogerlos y gracias a esto pues poner en escena las características reales de los personajes que viven esta situación y en este espacio. Bueno, una tarea importante también del director de arte es tener en cuenta los referentes que vaya a utilizar en determinada historia. Los referentes hacen referencia a elementos inspiradores para desarrollar su propuesta. O sea, uno debe basarse, por ejemplo, en trabajos ya realizados, por decir algo, si vamos a trabajar western, pues mirar películas del viejo oeste y detallar cada elemento que aparece en estas películas, el vestuario, los artefactos, los accesorios, las locaciones, la arquitectura de la época. En el caso que yo estoy trabajando, por ejemplo, tengo que desplazarme hasta el municipio de La Cruz y mirar cada elemento que se utiliza en este espacio real. Pero también tengo que estudiar los referentes que propone el director. Como les decía, por ejemplo, él retoma La Sirga como referente, que es una película que se desarrolló en la laguna de La Cocha y se caracteriza por ser muy contemplativa. Tiene unos paisajes, aparecen unos paisajes muy bonitos, pero con una paleta de colores desaturada. Bueno, estos elementos no solamente tienen que ser películas, también uno se puede basar en fotografías, pinturas, arquitectura, locaciones reales o vivencias reales. Bueno, entonces, cuando ya tenemos todo listo, ya se ha determinado una paleta de colores, un desglose y los elementos que están en ese desglose ya se los ha conseguido en su totalidad, ya se tiene fijas las locaciones, se cuenta con la escenografía, el vestuario y todos los elementos que requiere el guión. Entonces se puede pasar a la segunda etapa, que ya es la de rodaje. Como les venía diciendo, desde siempre, desde que uno está proponiendo, hay que ser muy ordenado y minucioso con cada elemento. El llamado en el rodaje para arte es siempre de primero. O sea, el equipo de arte es quien primero debe estar en las locaciones para adecuar cada locación. O sea, desde meses o días, o bueno, dependiendo del diseño de producción que haya, hay que ir construyendo esa escenografía. Ya para el rodaje todo tiene que estar listo y pues en el momento del rodaje lo que se hace es adecuar con la utilería, con los muebles o con lo que en el momento permita. Pues, por ejemplo, si no podemos tener listo desde antes una habitación, en ese día de rodaje hay que hacerlo de la forma más ágil posible, para que luego entre el departamento de fotografía y adecue pues las luces y todo lo que tenga que ver con iluminación, cámaras y demás. Después de terminado un día de rodaje, lo que hay que hacer es entonces, también con todo el cuidado, desarmar el set y guardar los elementos
de acuerdo al inventario que se tenga para cada área del departamento de arte. O sea, los escenógrafos tienen que dejar en orden cada elemento que se ha utilizado, los utileros guardar cada elemento de utilería con todo el cuidado, porque al otro día puede ser que se utilice nuevamente o ya para la devolución cuando las cosas son prestadas, y que pues estos inventarios y este orden va a evitar que haya pérdidas de estos elementos. Bueno, en el rodaje el director de arte tiene que estar pendiente, además pues, de la construcción de los sets, de la adecuación de la utilería, de la puesta de cada elemento del vestuario. Tiene que estar pendiente de cada plano, o sea, estar revisando, monitoreando conjuntamente con el director de fotografía y el director. O sea, que aparezcan todos los elementos que tienen que aparecer en cada plano. Si sobra algo, pues hay que quitarlo, si falta algo, ponerlo. Pero, además de esto, estar pendiente de que cada elemento que se pone o que se quita, como les decía antes, no debe ser de forma gratuita, sino que, por el contrario, aporte y cuente, que haga parte del diálogo, por ejemplo, que están entablando los personajes, o que si no hay diálogo, sean estos elementos los que cuenten determinada situación.